se muere, le deja a los hijos el testamento, tendrá que ver con eso. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la palabra testamento? ¿Es lo que nosotros entendemos de dejarle herencia a los hijos o será otra cosa? Entonces, significa pacto o alianza que Dios hizo con los hombres. Entonces no tiene, o sea, en parte se saca de ahí el actual concepto que tenemos de testamento, porque es un pacto que uno hace, es decir, una distribución legal que hace de sus propios bienes a quien se los deja. Pero en este caso eran pactos que Dios hacía con el pueblo. Entonces, a ver, el primer pacto, ¿con quién lo hizo Dios? A ver, levanten la mano el que lo sepa. ¿Quién da más? Unos Abraham, otros con el pueblo de Israel, otros con Adán, Eva. ¿Quién da más? Caín. A ver, con Moisés, por supuesto. Esa fue la primera alianza. Con Moisés, ¿bien? Que le dio los mandamientos. Hacen un pacto, es decir, ustedes quieren obedecerme y tenerme a mí como Dios. Pues bueno, estos son los 10 puntos que tienen que respetar si quieren que yo los proteja y ustedes ser mi pueblo. Ese es como el contrato que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y a ver, y el segundo contrato, la segunda alianza, el segundo pacto, ¿con quién lo hizo? Con Abraham. Echaron para atrás, señores. Abraham es antes que Moisés. ¿Con quién hizo el segundo pacto? Con Noé. ¿Quién da más? Noé también se nos ahogó antes que Moisés. A ver, ¿quién? Con el pueblo de Israel, ¿quién da más? Adelántense un poquito más, porque si es un pacto antiguo y un pacto nuevo, una alianza antigua y una alianza nueva, ¿con quién? A ver, de Jesús. Porque se dice, este es el cáliz de la nueva alianza, alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Entonces, miren que ya veo que por aquí están flojitos en catequesis bíblica. Bien, entonces vayan anotando, me parece muy bien que anoten para que ustedes repasen, aunque luego se compren el DVD, no importa, pero por ahora anoten, porque es que es importante esa cultura tenerla. Es lo mínimo que ustedes como católicos deben tener. Bien, sigamos. ¿Cuántos son los libros de la Biblia? A ver, 72, 73, ¿quién da más? A ver, sí, tienen razón, son 73. Entonces, en total 73, son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, ¿ok? Para que ustedes lo vayan sabiendo, ¿no? Para que vayan manejando. Ocurre un fenómeno interesante. Los protestantes le arrancan libros a la Biblia. Los deuterocanónicos, muy bien, se los arrancan. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si no se los arrancasen, entonces no podrían sostener todas las herejías que sostienen, si no serían católicos, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los que no aceptan. Los protestantes solo aceptan 65 libros de la Biblia, no aceptan Tobías, Esther, Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico. ¿Bien? Y otros más, por supuesto. Pero estos son los más importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el libro de los Macabeos está claro la existencia del purgatorio, y ellos no aceptan el purgatorio. Porque Judas Macabeo ofrece un sacrificio por los que cayeron muertos en pecado, para que se salven. Entonces ahí se testimonia que uno puede y debe rezar por los muertos, cosa que ellos no aceptan, pobrecitos, porque después de muertos los protestantes nadie reza por ellos. Debíamos rezar nosotros que tenemos esa doctrina santa de rezar por los muertos. En el libro de la sabiduría no lo aceptan, porque ahí está en claro todo lo que es lo del verbo eterno, la igualdad, o sea que el Hijo de Dios es Dios y muchas otras cosas que también ellos no aceptan, o sea, no todos, o sea, hay unos, como ustedes vieron en el de las sectas, en el DVD de las sectas, hay unas
iglesias protestantes que sí aceptan a Jesucristo como Dios, hay otros protestantes que no lo aceptan, que no aceptan que sea Dios. Entonces por eso ese es el problema de irse saltando esos libros y acomodando la Biblia a su manera de pensar. Porque miren qué importante, cuando Lutero empieza con el libre examen, es decir, que cada quien podía examinar la Biblia como le diese la gana, él aceptaba todos los libros. En cuanto vio que ciertas partes de la Biblia no permitían que él sostuviese sus juicios propios, entonces los quitó. Entonces una cosa es que yo pueda interpretar la Biblia y otra cosa es que yo pueda mutilarla. ¿Me entienden? Ese es el gran peligro de la soberbia humana. Cuando yo digo, imaginen los testigos de Jehová, no solamente le arrancan los libros, sino que luego le cambian las palabras a la Biblia. Por ejemplo, en el momento de que Jesús establece la Eucaristía, en vez de ellos decir, esto es mi cuerpo, ponen, esto es como mi cuerpo, le agregan palabras. Y eso ya es satánico. Yo cambiarle la plana a Dios, que Dios nos libre. Por eso muchos dicen, como el padre Lorin dice, con los testigos de Jehová nada de ecumenismo. El único diálogo ecuménico es un portazo en las narices. ¿Por qué? Porque es que ellos cometen un pecado gravísimo. Métele mentiras a Dios en la boca, cambiándole las palabras a la Biblia. Y eso no puede hacerlo ningún ser humano, porque eso es palabra de Dios. Imagínense, yo hacer hablar a Dios lo que a mí me da la gana. ¿Eso quién lo va a inspirar? ¿El Espíritu Santo? No. ¿Ven? Entonces, por eso, queridos hermanos, nosotros sabemos la Biblia nuestra y la Biblia completica. No le arranquemos ni páginas ni le arranquemos libros a la Biblia. Bien, leámosla completa. Pero ahorita vamos a ver en qué orden hay que leerla. Sigamos viendo algunos datos más sobre la Biblia. Vamos a aprender bien, que la entendamos. ¿Qué fue lo que Dios pensó cuando hizo este libro, no? Entonces, ¿cuándo fue escrita la Biblia? ¿Quién sabe? ¿Quién la escribió? ¿Cuándo fue escrita? ¿Quién la escribió? En diferentes épocas, muy bien. Por varios autores, muy bien. Entonces, se empezó a escribir hace 1300 años, en tiempos de Moisés, y se terminó de escribir poco antes de morir el apóstol San Juan. Bien, eso para que sepan. Entonces, tenemos más o menos un comienzo y un final. Después de eso, no hay revelaciones ni nada que pueda cambiar o mutar. O sea, esa patraña que se nos inventó John Smith, que se le apareció el ángel morón y que le dio el libro de los mormones y que eso está por encima de la Sagrada Escritura, eso que nos cuente una de vaqueros y de indios y se la creemos. O sea, hasta el San Juan pudo haber modificación de la palabra de Dios. Ahí ya se cerró ese libro y ya nadie puede agregar nada. Ay, Padre, pero y las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús y de la Divina Misericordia. Pero es que eso, queridos hermanos, no añade ni cambia nada a la Sagrada Escritura. Lo único que hace es intensificar el entendimiento que tenemos a lo ya escrito por Dios. Bien, es palabra de Jesús, sí, pero no modifica lo que ya está contenido en el Evangelio de San Juan o en los Evangelios, sino que trata de hacernos profundizar en misterios que están ocultos en esa misma palabra de Dios. Bien, para que después no digan, no se confundan entre las revelaciones que tienen los santos y otra cosa es lo que escribieron los autores de la Sagrada Escritura inspirados por el Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿quiénes la escribieron? Como dijeron, pues fue redactada por profetas, sabios, poetas y apóstolos. Varios, muchos, ¿no? Pero ustedes tienen que dar esa respuesta concreta. Bien, profetas, sabios, poetas y apóstoles. Poetas, ¿qué poetas? Pues por ejemplo el que escribió el Cantar de los Cantares, que dicen que fue Salomón. Que los que escribieron los salmos, eso es poesía, que no rima como la poesía nuestra, pero es que para los judíos eso rimaba.
tenía una rima intelectual, digámoslo así, aunque no de palabras. ¿Bien? Entonces, bien, eso para que lo vayamos entendiendo. ¿Cómo se busca un pasaje en la Biblia? Yo sé que muchos de acá van a decir, padre, yo en eso ya soy experto. Pero habrá quienes no sepan cómo se busca, esos números que estamos viendo a cada rato ahí, cómo se interpretan. Entonces, muy sencillo, miren. Los libros se citan con abreviaturas. Por ejemplo, Gen es Génesis, Salmos, SI o SLO, Eclesiástico. Ay, padre, ¿uno cómo se entera cuál es cuál? Muy sencillo, ustedes se van para el índice de la Biblia y ahí les va mostrando cuál libro es cuál y cómo. Entonces ustedes, cuando anotan la cita bíblica, miran esas tres primeras letras, esas tres letras y le van a decir, ese es el libro. Entonces ustedes buscan un libro en el índice que contenga esas letras. Pues por ejemplo, SALM, entonces yo digo, bueno, a ver, que empiece por S, puede ser Samuel, ¿no? Pero no, porque tiene una M o después de la L, entonces no puede ser Samuel. Entonces yo digo, bueno, entonces tiene que ser Salmos, ya está. Así voy buscando mi texto, ¿bien? Luego, después de esa primera abreviatura de letras, va a venir unos números. Por ejemplo, dispuestos así, un 10,520. Eso significa que en el capítulo 10, que es el primer número que aparece, voy a buscar los versículos del 5 al 20. El guión significa del 5 al 20. Obviamente, hay unas citas que son más complejas. Por ejemplo, hay citas que incluso citan los esticos. Uy, ¿qué será un estico? Pues miren, si ustedes ven la Biblia, van a ver, el número grande es el capítulo y los numeritos pequeñitos son los versículos. Pero resulta que a veces los versículos tienen 3 ideas o 2 ideas dentro, eso se llaman los esticos, pero los citan como A, B o C. Entonces a veces uno se encuentra, ¿cómo así que A, B o C si yo no veo ninguna letra acá? No, es que ya el autor, que ya es un libro, eso ya solamente ocurre en libros especializados de teólogos, pero por si a alguno les llega un libro de esos y les aparece una letra, no se maten buscando la letra por todos lados, sino que les está explicando que en ese último versículo al que le pusieron la letra A, B o C, nunca es más de C, usted tiene que buscar la primera, la segunda o la tercera idea que está dentro de ese versículo. Pero esos son datos curiosos como para que sepan. Ustedes quédense con capítulo, versículo de comienzo y versículo final, incluyéndolo siempre el último. Entonces, para que ustedes lo vayan asimilando. A veces en verde un guión, aquí atención hijitos, ponen un punto. Por ejemplo, cuando ustedes, si ustedes han recibido esas hojitas que dan en las parroquias para las lecturas de los domingos, van a ver que a veces el salmo no lo agarran en orden, sino que dice, por ejemplo, Salmo 10, versículos 1 y 2, punto, 23, 24, punto, 31, 32. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos agarrando esos versículos, el punto quiere decir que siguen del mismo capítulo, pero agarrando otros versículos no en orden, sino salteados. En cambio, el guión quiere decir que se lee desde el primer versículo hasta el otro enseguida. Si es un punto, quiere decir que solo lea ese versículo y salte al siguiente. Ahora sí te recibo el agüita porque, bueno, entonces, ¿entendieron? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Creo que está más o menos claro, ¿no? Es sencillo, tampoco es tan complicado. Bueno, entonces, continuemos, ya que esto lo asimilamos. ¿Quién dividió la Biblia en capítulos y versículos? ¿Alguien sabe eso? Porque resulta que los judíos solo lo tenían por libros. Los judíos no tenían ni números ni versículos. Entonces, ¿a quién se le ocurrió eso? Mire, eso los judíos solamente dividían la Biblia en 150 partes para poder leerla entera en los sábados de 3 años. Bien, pero eran esas partes, ni siquiera coincidían con capítulos, sino que a veces una parte de esas tenía varios capítulos. Bien,
Luego, en el siglo XII, un monje que se llamaba Esteban Lang la dividió en capítulos y versículos. Y la Universidad de París adoptó esa división y así pasó al resto del mundo. Para que ustedes vean, hay que hacer un poquito de historia. O sea que solamente desde la Edad Media tenemos la Biblia como la conocemos ahora. Antes de eso, cada quien tenía sus rollitos, sus papiros, que ahorita veremos lo que es un rollo, un papiro, un códice, y ahí lo estudiaban. Pero para poder analizarla más minuciosamente y poder, por ejemplo, hacer exámenes y decir, bueno, vamos a analizar tal capítulo, tal versículo, eso fue, ya saben, gracias a las universidades católicas y a un monje que fue al que se le ocurrió o lo inspiró el Señor a hacer esa idea, ¿no? Entonces, sigamos. Actualmente, la iglesia la divide en 1000 pequeñas partes para irla leyendo en las misas en 3 años. ¿Ven? Es decir, hay algunas Biblias, me pregunta aquí el caballero si hay alguna Biblia que traiga toda esa información. La verdad es que en este momento sé que hay algunas Biblias que tienen un apartadito al final, pero en este momento no recuerdo la editorial en donde sí explican más o menos esto y traen las lecturas del año divididas. Porque miren qué interesante, la iglesia, ¿por qué la divide en esas partecitas? Para que el católico que vaya a misa diaria escuche toda la Biblia en 3 años, en 3 ciclos, los que se llaman el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Porque en 365 días del año reparten toda la Biblia completica. Entonces mire qué interesante, que no crean que uno va a misa y al buen tuntún entonces sale y lo que caiga leen, no. Se lee en un orden de tal manera que el pueblo de Dios que va a misa diaria haya escuchado toda la Biblia en un transcurso de 3 años. ¿Ven qué hermoso? Y a veces la gente no sabe eso. Entonces por eso es tan bueno que todos ustedes, si quieren leer la Biblia entera en 3 años, pues tengan lo que se llaman los ordos, es un librito que venden en las librerías católicas en donde está la lectura de la misa para cada día del año. Ahí le aparece la lectura del Antiguo Testamento, el Salmo y el Evangelio que se lee. Entonces si ustedes todos los días, aunque no vayan a misa, porque a lo mejor no les da a todos el tiempo para ir a misa, pero sí en casa antes de salir al trabajo, pueden hacerse la lectura del día y así la van leyendo muy pedagógicamente durante todo el año y en 3 años ya se la leyeron toda. ¿Ven? Pero ahorita vamos a ver otras maneras de leerla, ¿no? Sigamos. ¿En qué orden conviene leer la Biblia? Aquí sí es importantísimo que los que trajeron con qué copiar, la copien. Porque la Biblia no se lee en orden de adelante para atrás, porque de pronto, de verdad, pueden sufrir un ataque de aburrimiento en algunos libros. Eso sí, se los confieso, porque el libro de los números, eso ni para los matemáticos. Cuando dice, y construye la morada del templo y no sé cuántos 1000 codos para acá y codos para allá, y ya uno se queda hasta con los codos adormecidos de tanto ver medidas para acá y medidas para allá. Entonces, cuidado con esos libros que eran muy importantes para el pueblo porque tenían que saber armar esa carpa donde ponían el arca de la alianza, pero para nosotros que no tenemos que armarla, yo no se lo recomiendo. Bien, entonces, por eso vamos a ver el orden, mire. Entonces hay que empezar siempre, cuando ustedes digan, ¿por dónde? Alguien le pregunte a usted en su grupo de oración, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Siempre por los evangelios, ¿listo? ¿Por qué? Porque miren, hay una razón de ser de esta manera de leer la Biblia. ¿Por qué los evangelios? Porque cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, los profetas, ustedes saben que todos los profetas están orientados a predecir la aparición del Hijo de Dios, de la nueva alianza. Entonces, si yo ya veo a Jesucristo, ya lo conozco su doctrina, ¿por qué? Porque es que también Jesucristo explica el Antiguo Testamento con su palabra. Entonces ya me va a ser mucho mejor empezar por el Nuevo Testamento y con la luz del Evangelio interpretar lo que me diga el Antiguo Testamento. Bien, entonces eso. Luego los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ahí también aparecen las predicaciones de Pedro, de Pablo y toda la historia de cómo los primeros cristianos
dieron la vida por vivir eso que les predicaron. Entonces no es cualquier cosa. Entonces esos testimonios también son importantísimos, ¿ve? Luego de los hechos de los apóstoles, de los apóstoles ya sí puedo saltar al Génesis. Y entonces, a la luz de Jesucristo, entender la creación del hombre. Porque si yo ya entendí, digamos, la redención, voy a entender mejor el primer pecado de Adán y Eva y todos los pecados que de ahí para adelante se siguen, y puedo analizar como de una manera mucho más extensiva la Sagrada Escritura. Luego el Éxodo. ¿Por qué en este orden? Porque miren, el primer Éxodo es con Moisés, el primer pastor de Israel. El segundo Éxodo es con Jesucristo, que es el segundo pastor. Entonces, ¿qué pasa? Como Moisés es imagen de Jesucristo, yo al ya saber bien cuál es el verdadero pastor, por eso dice, yo soy el pastor, el buen pastor,